La leyenda dorada de Santiago de la Vorágine. Capítulo 13. La circuncisión del Señor. 4 circunstancias contribuyen a dar realce y especial solemnidad a esta fiesta de la circuncisión del Señor. Primera, la octava de Navidad. Segunda, el nombre de Jesús que le fue impuesto, nombre nuevo y significativo de su misión salvadora. Tercera, la primera efusión de su sangre. Cuarta, el hecho de su circuncisión. Primera, la octava de Navidad. Si celebramos solemnemente las octavas de los santos, con mayor motivo debemos celebrar esta del nacimiento del Santo de los Santos. Sin embargo, desde algún punto de vista, pudiera parecer que la Natividad del Señor no debería tener octava, ya que el nacimiento que en ella conmemoramos estaba abocado a la muerte. Las octavas de los santos obedecen a lo siguiente. En el día de su fiesta, no celebramos precisamente su venida al mundo, sino su muerte temporal en cuanto verdadero nacimiento, puesto que esa muerte constituye el comienzo de su vida eterna. En las jornadas siguientes, y principalmente en la octava, conmemoramos la esperanza de la futura resurrección de sus cuerpos gloriosos. Teniendo esto en cuenta, parece que tampoco deberían tener octava las fiestas de la Natividad de la Bienaventurada Virgen María, ni la de San Juan Bautista, y menos aún la de la festividad de la Resurrección del Señor, puesto que esa resurrección ya ocurrió realmente. A este reparo, empero, podemos contestar con esta observación de prepositivo. No todas las octavas tienen la misma significación. Efectivamente, algunas de ellas son más bien de índole supletorio y están ordenadas a subrayar determinados aspectos que en la celebración de la fiesta quedaron un tanto desatendidos. Tal es el caso de esta octava de la Natividad de Cristo. Mediante ella procuramos poner de relieve el papel de María en cuanto Madre de Jesús, papel que en la conmemoración del nacimiento del niño quedó en un segundo plano. Por eso, para que reparáramos en él, antiguamente, en el introito de la misa de esta octava, se cantaba en honor de la Santísima Virgen las palabras de la Escritura que dicen «Vultum tuum», etc., «tu semblante», etc. Hay octavas que tienen por objeto realzar la veneración que se debe a la persona o misterio en cuyo derredor giran las respectivas festividades. De esta naturaleza son las de Pascua y Pentecostés, las de las diversas solemnidades en honor de María Santísima y las de las fiestas de San Juan Bautista. Hay otras ordenadas a reafirmarnos en la devoción a su titular. En este sentido, la fiesta de cualquier santo puede tener octava. Hay, finalmente, algunas, como aquellas a que aludíamos al principio, llamadas de figuración, cuyas octavas han sido instituidas para que en ellas practiquemos la esperanza en la futura resurrección de los bienaventurados. Segunda, la imposición del nombre de Jesús. En esta festividad de la circuncisión, conmemoramos el hecho de que al octavo día de nacer el niño le fue impuesto un nombre nuevo y significativo de la misión salvadora que había de realizar. Un nombre nuevo, expresamente pronunciado por la boca del Señor. Un nombre especialmente elegido por el Padre, y nombre tal que no hay otro bajo el cielo que tenga, como tiene éste, virtud de obtener a los hombres la salvación. Un nombre, escribe Bernardo,
que sabe a miel en los labios que lo pronuncian, suena a música en los oídos que lo oyen, y produce regocijo en el corazón. Un nombre que, según el mismo Bernardo, como el óleo, ilumina, pronunciado, alimenta, meditado, llena el alma de paz, e invocado, santifica. Consta por el Evangelio que Jesucristo, durante su vida, fue llamado de 3 maneras: Hijo de Dios, Cristo y Jesús. Hijo de Dios, en cuanto Dios verdadero, engendrado por Dios. Cristo, en cuanto hombre, poseedor de auténtica naturaleza humana, asumida por una persona divina. Y Jesús, en cuanto Dios encarnado en una naturaleza humana. Acerca de esta triple denominación, comenta San Bernardo: quienes os revolcáis en la tierra, levantaos, sacudíos el polvo, y alabad al Señor, que viene a vuestro encuentro para salvaros, santificaros y glorificaros. Como Jesús, no puede venir sin salvación. Como Cristo, no puede venir sin unción santificadora. Como Hijo de Dios, tampoco puede venir sin gloria, puesto que Él es esencialmente salvación, santificación y bienaventuranza. Antes de su pasión, la entera realidad de la persona de Cristo, designada con estos 3 nombres, no fue perfectamente conocida. En cuanto al primero, algunos, como los demonios, hacían conjeturas y hasta sospechaban que acaso fuese verdaderamente Hijo de Dios. En cuanto al segundo, unos pocos, pero no muchos, sí tuvieron cierto convencimiento interior de que era el Cristo anunciado por los profetas. En cuanto al tercero, fueron numerosas las personas que conocieron que oficialmente se llamaba Jesús, pero la mayor parte de ellas no cayeron en la cuenta de lo que ese nombre, en aquel caso concreto, significaba realmente, y por tanto ignoraron que quien lo llevaba era realmente el Salvador. Fue después de su resurrección cuando se puso de manifiesto la significación de aquellos nombres y cundió la certeza de que el primero de ellos le convenía adecuadamente, y universalmente se aceptó que también le correspondía el segundo, y se cayó en la cuenta de la profunda equivalencia del tercero. El primero de esos nombres, el del Hijo de Dios, lo llevó con todo derecho. He aquí lo que a este propósito escribe Hilario en su libro sobre la Trinidad. Muchas son las pruebas convenientemente demostrativas de que nuestro Señor Jesucristo fue verdaderamente el Hijo único de Dios. El testimonio del Padre, las credenciales presentadas por el propio Jesucristo, las declaraciones de los apóstoles, las afirmaciones de personas de auténtica religiosidad, las manifestaciones de los demonios, y hasta la misma obstinación de los judíos tiene fuerza probativa, como la tiene también el hecho de que los paganos que presenciaron su pasión reconocieron la condición divina del crucificado. Para llegar al convencimiento de que nuestro Señor Jesucristo es Dios, dice el mencionado Hilario, tenemos este camino: analizar su nombre, su nacimiento, su naturaleza, su poder y cuanto hizo a lo largo de su vida. El segundo nombre, el de Cristo, quiere decir ungido, y ungido estuvo con el óleo de la alegría en medio de cuantos participaron de su gloria. Al llamarle ungido, implícitamente afirmamos que fue profeta, combatiente, sacerdote y rey. En tiempos antiguos, teníase por costumbre ungir a cuantos desempeñaban alguno de estos 4 oficios. Jesucristo fue profeta por la erudición de su doctrina,
combatiente en las luchas victoriosas que sostuvo con el diablo, sacerdote en la reconciliación de la humanidad con el Padre, y Rey en la retribución de recompensas. De este segundo nombre hemos tomado nosotros nuestra propia denominación de cristianos, cuyo sentido comenta Agustín de la siguiente manera. Cristiano es nombre que connota justicia, es decir, santidad, bondad, integridad, castidad, pudor, benignidad, inocencia y piedad. ¿Cómo, no habiendo en tu conducta vestigio alguno de estas cualidades, te atreves tú a usarlo? Una persona es cristiana, no por llamarse así, sino por obrar de acuerdo con las exigencias de esta denominación. Esto ha dicho San Agustín. El tercer nombre, el de Jesús, dice Bernardo que significa alimento, fuente, medicina y luz. En cuanto a alimento, produce efectos múltiples, porque conforta, nutre, desarrolla y da vigor. El propio Bernardo, comentando estas virtudes, escribe: El nombre de Jesús es alimento. ¿No te sientes acaso más fuerte cada vez que lo pronuncias? ¿Hay algo que al ser pensado por la mente la deje tan repleta de ideas como la deja este nombre? ¿Existe cosa más adecuada para reparar el cansancio de los sentidos, consolidar las virtudes, robustecer las buenas costumbres y desarrollar las honestas inclinaciones? Acerca del segundo significado, el de fuerte, escribe también Bernardo: Jesús es como una fuente sellada, de la que fluyen 4 ríos, que discurren y se remansan por las vegas, en beneficio nuestro. Los ríos de la sabiduría, de la justificación, de la santificación y de la redención. Las aguas de la sabiduría nos llegan por la predicación, las de la justificación por la absolución de nuestros pecados, las de la santificación por la conversión de nuestra vida, las de la redención a través de la pasión. Y en otro lugar dice: 3 ríos salieron de Jesús, la expresión de dolor, que es la confesión, la sangre de la aspersión, que es la aflicción, y el agua de la purificación, que es la compunción. Medicina es el tercer significado de este nombre. El mismo citado Santo Doctor dice a este respecto: Jesús significa también medicina. Ningún remedio tan eficaz como el de este nombre para frenar el ímpetu de la ira, reducir la hinchazón de la soberbia, sanar las heridas de la envidia, apagar las llamas de la lujuria, extinguir el fuego de la concupiscencia y calmar y apaciguar la sed y desasosiego de la avaricia y de cualquier apetito desordenado. El cuarto significado del nombre de Jesús es el de luz. En relación con esto, dice el mismo San Bernardo: ¿de dónde crees que ha salido, y en tan poco tiempo se ha derramado sobre todo el mundo, el torrente de la luz de la fe, sino de la predicación y conocimiento del nombre de Jesús? Este fue el nombre que San Pablo llevó constantemente como candela sobre el candelabro, y con ella iluminó a los gentiles. El nombre de Jesús es dulcísimo. San Bernardo dice: un escrito no me sabrá a nada si no encuentro en él la palabra Jesús, ni a nada me sabrán las controversias y debates si en ellos no oigo pronunciar este vocablo. También Ricardo de San Víctor afirma que el nombre de Jesús es tan suave y deleitable que conforta al pecador y produce en su espíritu
un estado de apacible esperanza. Oh Jesús, sé para mí todo eso que tu nombre de Jesús significa. El nombre de Jesús connota la idea de sumo poder. Con razón, escribe Pedro de Rávena: lo llamarás Jesús, que quiere decir el que dio vista a los ciegos, oído a los sordos, movimiento a los impedidos, habla a los mudos, vida a los muertos, y con la fuerza de este nombre privó a los demonios de la potestad que ejercían sobre los posesos. Es nombre sublime, que comporta altísima excelencia. Este es el nombre, leemos en San Bernardo, que llevó mi hermano, el Salvador, carne de mi carne y sangre de mi sangre. Nombre desconocido durante muchos siglos, pero revelado al fin de los mismos. Nombre admirable, nombre inefable, nombre inestimable, tanto más admirable cuanto más inestimable, y tanto más grato cuanto más gratuito. Este nombre, elegido para él desde la eternidad, fuele impuesto por San José, su padre putativo, previamente avisado por un ángel, para que así lo hiciera. Jesús quiere decir Salvador, y Salvador fue él en potencia, en acto y en hábito. Por eso, desde toda la eternidad, le estaba reservado el nombre de Jesús. Salvador en hábito, o lo que es lo mismo, predispuesto para ejercer funciones salvadoras. Lo fue desde el instante en que fue concebido. De ahí que, por indicación del ángel, desde el mismo momento de su encarnación, llevó, y muy acertadamente por cierto, el nombre de Jesús. Salvador en acto lo sería mediante su futura pasión. Razonablemente, pues, San José le puso oficialmente el nombre de Jesús. Le pondrás por nombre Jesús, leemos en la Escritura. Comentando este pasaje, la glosa apostilla: le pondrás el nombre indicado por el ángel y elegido desde toda la eternidad, refiriéndose en este breve comentario a la triple significación salvadora que acabamos de indicar. Porque cuando dice, le pondrás el nombre de Jesús, alude a la significación de Salvador en acto, que ese fue el sentido propio que el nombre tuvo al imponérselo oficialmente San José. Cuando dice, indicado por el ángel y elegido eternamente, alude a las significaciones de Salvador en hábito y en potencia, correspondientes al sentido que el nombre tuvo, respectivamente, desde su concepción y desde toda la eternidad. De todo lo anteriormente dicho, podemos inferir cuán conveniente ha sido la determinación de que en el día señalado por Roma, capital del mundo, para comienzo del año, y marcado en el calendario con la primera letra del abecedario, la A mayúscula, se celebre también la fiesta de la circuncisión del Señor, cabeza de la Iglesia, y conjuntamente con esto se conmemorase la imposición del nombre de Jesús dado al niño y la octava de su nacimiento. Tercera, la primera efusión de la sangre de Cristo. El día de su circuncisión comenzó el Redentor a derramar su sangre por nosotros. Después la derramaría voluntariamente varias veces más. En conjunto, 5 fueron las ocasiones en que Cristo vertió por nosotros su sangre preciosa. La primera, cuando fue circuncidado. Con esta efusión dio comienzo a su sacrificio redentor. La segunda, durante su oración en el huerto, a través de la que derramó en esta coyuntura
puso de manifiesto su deseo de redimirnos. La tercera, cuando fue flagelado. En esta tercera efusión tuvo carácter de remedio medicinal en favor nuestro, como se desprende del texto en que se dice: fuimos curados a costa de los cardenales que los golpes dejaron en su cuerpo. La cuarta, en la crucifixión. Con la sangre que derramó en la cruz, abonó el precio de nuestro rescate, pagando deudas que no había contraído. La quinta, cuando traspasaron su costado. Con este postrer derramamiento de su sangre, culminó el sacramento de nuestra redención. Es de advertir que en esta quinta ocasión, juntamente con la sangre, brotó de su corazón agua, para darnos a entender que deberíamos regenerar nuestras almas con las aguas del bautismo, cuya eficacia purificadora proviene de la preciosa sangre de Cristo. Cuarta, el hecho de su circuncisión. Al octavo día de nacer, fue circuncidado. Por muchas razones, quiso el Señor someterse a este rito. De ellas vamos a consignar 6. Primera, para dar testimonio de su realidad física, es decir, para que quedara bien claro que había asumido un cuerpo humano verdadero. Sabía él perfectamente que andando el tiempo, algunos sostendrían que su naturaleza humana no era real, sino fantástica y aparente, y para evitar que ese error prosperara, se sometió a esta práctica ritual a fin de que quedara constancia de que de la herida que le produjeron brotó sangre auténtica, y por tanto que auténtico era su cuerpo, y no fantasmagórico, ya que los cuerpos fantasmagóricos carecen de sangre. Segunda, por consideración a nosotros. Efectivamente, el Señor, a través de este gesto, pretendió en relación con nosotros 2 cosas. En primer lugar, dejar constancia de que también nosotros debemos circuncidarnos mística y moralmente. Y en segundo lugar, procurar nuestra salvación. En cuanto a la primera de estas pretensiones, dice San Bernardo: nosotros debemos practicar 2 tipos de circuncisión moral, una exterior, en la carne, y otra interior, en el alma. La exterior ha de extenderse a estas 3 áreas: a nuestra manera de ser, evitando todo afán de notoriedad; a nuestras obras, que debemos realizarlas correctamente; y a nuestra conducta o comportamiento con el prójimo, que deberá ser laudable. A 3 áreas también afecta la circuncisión interior: a la de los pensamientos, para que sean santos; a la de los afectos, para que sean puros; y a la de las intenciones, para que sean rectas. Eso ha dicho San Bernardo. En segundo lugar, el Señor, con su circuncisión, pretendió salvarnos. Así como para procurar la curación de un organismo enfermo, a veces se aplica un cauterio a alguno de sus miembros. Así también quiso el Señor someterse al dolor que su circuncisión le produjo, en beneficio del cuerpo místico que nosotros con él formamos. En el capítulo 2 de la carta a los Colosenses leemos: estáis circuncidados con una circuncisión producida no por la mano del hombre, ni por la amputación de la carne, sino con la circuncisión de Cristo. La glosa añade: como si con una piedra afilada os hubieran raído los vicios. Esa piedra es Cristo, que así es llamado en el capítulo 10 de la Epístola primera a los Corintios. Con una piedra se practicaba antiguamente el rito de la circuncisión.
En el capítulo 4 del Éxodo se dice: Inmediatamente Séfora tomó una piedra muy aguzada y circuncidó la piel del prepucio de su hijo. El texto de la carta a los Colosenses sigue diciendo la glosa: puede interpretarse de dos maneras. Una, estáis circuncidados con una circuncisión realizada, no por un cirujano o ministro humano, sino por un cirujano divino. Es decir, vuestra circuncisión no es física, sino espiritual, y consiste en el desprendimiento del cuerpo carnal, o sea, en el deshacimiento de la carne, o lo que es lo mismo, en la superación de los vicios y apetitos desordenados, que este sentido tiene la palabra carne en el capítulo 8 de la primera carta a los Corintios, cuando afirma que ni la carne ni la sangre participarán en el reino de Dios. Cuando el apóstol dice: estáis circuncidados con una circuncisión no hecha por mano de hombre, sino con la circuncisión de Cristo, posiblemente se refiere a una circuncisión espiritual. La segunda explicación que propone la glosa es esta: vosotros estáis circuncidados en Cristo, con una circuncisión que no ha sido hecha por la mano del hombre, como por la mano del hombre se hacía la circuncisión legal, eliminando un poco de la carne del cuerpo, suprimiendo un trocito de la materia carnal, o sea, recortando la piel del prepucio. Vosotros estáis circuncidados, no con este tipo de circuncisión física que mandaba la ley, sino con la circuncisión de Cristo, que es espiritual y consiste en la erradicación de todos los vicios. Esta interpretación cobra fuerza si nos atenemos al capítulo 2 de la carta a los Romanos, en donde el apóstol dice: no es judío el que lo es en lo exterior, ni es circuncisión la circuncisión de la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y es circuncisión la del corazón, según el Espíritu, no según la letra. La alabanza de éste no es de los hombres, sino de Dios. Estáis, pues, circuncidados con circuncisión, no hecha por mano humana, a base de la supresión de una parte de la piel del prepucio, sino con la circuncisión de Cristo. Tercera, para prevenir las reacciones de los judíos. Si Jesucristo no hubiera pasado por el rito de la circuncisión, posiblemente los judíos lo hubieran rechazado diciendo: no te recibimos entre nosotros, porque no te pareces a nuestros padres. Cuarta, para desorientar al demonio, ocultándole el hecho de la encarnación. La circuncisión había sido prescrita como práctica religiosa en orden a la liberación del pecado original. Así pues, si Jesucristo se circuncidaba, el diablo creería que era un pecador como los demás, y que como los demás necesitaba recurrir a aquella especie de sacramento para librarse de la mancha con que había venido a la vida. De ahí que, para confundir al diablo también, quiso que su madre, Virgen Perpetua, estuviese casada. Quinta, para enseñarnos con su ejemplo a acatar con humilde docilidad las leyes establecidas. Lo mismo que para ajustarse a la esencia de la perfecta humildad, que consiste en someterse a los inferiores. Se bautizó, a pesar de que no necesitaba ser bautizado. Así también, para darnos otro ejemplo de humildad verdadera, aunque estaba por encima de la ley, quiso someterse a ella, aceptando el rito de la circuncisión. Sexta, para mostrar que la ley mosaica era buena y santa y había sido dictada para que fuese cumplida. Posteriormente, en otra ocasión, hizo constar
que Él no había venido a desautorizar la ley, sino a observarla. Por eso se dice en el capítulo 15 de la Epístola a los Romanos: Yo os digo que Jesucristo fue ministro de la circuncisión, para dar testimonio de la verdad de Dios. Hay muchas razones que justifican que la circuncisión se hiciese precisamente en el día octavo después del nacimiento, y no antes ni después. Vamos a señalar 4. Primera, la más importante de todas, la que más que ninguna otra determinó que así estuviera histórica y literalmente prescrito. Es de carácter práctico y está expresada en las atinadas observaciones del rabino Moisés, que, aunque judío, fue filólogo notable y gran teólogo. He aquí lo que, a este respecto, dice el citado pensador. Durante los 7 días primeros de su vida, un niño es tan tierno como cuando estaba en el vientre de su madre, pero al octavo día se fortifica y robustece. Teniendo esto en cuenta, no quiso Dios que se practicara la circuncisión los 7 días primeros, porque, dada la extremada blandura de la criatura, podría causársele grave daño. Pero tampoco quiso que se retrasara más allá del octavo, por 3 motivos. Primero, para evitar el riesgo de que los niños pudieran morir sin haber sido circuncidados. Segundo, para ahorrar sufrimientos a las criaturas. El dolor que produce la circuncisión es muy grande, pero lo sienten menos si se les practica esa operación cuando su imaginación aún no se ha desarrollado. Por eso dispuso el Señor que se les hiciera en tan temprana edad. Tercero, por piedad hacia los padres de los circuncidados. Son muchos los niños que mueren a consecuencia de esa operación. Y aunque los padres siempre sufren cuando uno de sus hijos muere, su sufrimiento es mayor si éstos tienen ya alguna edad que si solo tienen 8 días. Segunda. La segunda de las razones es de carácter anagógico o místico. Se practicaba la circuncisión a los niños al octavo día de su nacimiento, para darnos a entender que en la octava de nuestra resurrección quedaremos liberados de todas nuestras penas y miserias. Cada uno de esos días simboliza respectivamente otras tantas etapas cronológicas. La primera de ellas abarca desde Adán hasta Noé, la segunda desde Noé hasta Abraham, la tercera desde Abraham hasta Moisés, la cuarta desde Moisés hasta David, la quinta desde David hasta Cristo, la sexta desde Cristo hasta el fin del mundo, la séptima desde la muerte de todos cuantos al fin del mundo estuvieran vivos hasta que el mundo acabe. La octava comprende el día de la resurrección de toda la humanidad. Esos 8 días simbolizaban también las 8 cosas a través de las cuales el Señor hará participantes de su felicidad a los bienaventurados. Sobre esto escribe Agustín. ¿Qué significa eso de «yo seré su Dios»? Pues significa lo siguiente. Yo seré para ellos como una fuente en la que saciarán todas sus apetencias. Yo seré para los bienaventurados estas 8 realidades: vida, bienestar, fuerza, abundancia, gloria, honor, paz y bien infinito. Cabe atribuir a esos 8 días un tercer sentido anagógico. Del 1 al 7 simbolizarían al hombre en cuanto a ser compuesto de cuerpo y alma. En los 4 primeros estarían representados los 4 elementos de que consta el cuerpo, y los 3 restantes podrían ser considerados como fisuras de los 3 apetitos del alma, que son el concupiscible,
el irascible y el racional. Así pues, esos 7 primeros días representarían la vida temporal del hombre, y el octavo, o sea, el de la circuncisión, significaría místicamente la gran jornada que comienza cuando se acaba la existencia terrena y el alma se incorpora a la unidad de la inmutabilidad eterna, y como si se circuncidara, quedara libre de toda clase de culpas y de penas. La tercera de las razones es de índole tropológica o moral. Desde este punto de vista, cada uno de esos 8 días tendrá su correspondiente significación teológica. El primero equivaldría al reconocimiento por parte del hombre de su condición de pecador, conforme a lo que dice el salmista: «Yo conozco mi propia iniquidad». El segundo, al propósito formulado por el pecador de abandonar el camino del mal y de practicar el bien, imitando al hijo pródigo en la actitud de levantarse y regresar a la casa del Padre. El tercero, la vergüenza que interiormente siente el que ha pecado por haber pecado. A esto alude el apóstol cuando dice: «¿Qué fruto habéis sacado de eso que ahora os produce sonrojo?». El cuarto significaría el temor que el pecador experimenta ante la idea del juicio, temor gráficamente expresado con este texto de Job: «Dios me ha producido un pavor semejante al que me produciría una ola gigantesca que se desplomara sobre mí». Y elocuentemente descrito por Jerónimo mediante estas palabras: «Igual si estoy comiendo que si estoy bebiendo o haciendo otra cosa cualquiera, a todas horas me parece que retumba en mis oídos esta estremecedora orden: levantaos muertos y venid al juicio». El quinto correspondería a la contrición, conforme al texto de Jeremías: «Llorad como llora una madre que acaba de perder al único hijo que tenía». El sexto significaría la confesión. «Yo confesaré», dice el salmista, «y reconoceré ante el Señor todas las maldades que he cometido». El séptimo indicaría la esperanza en el perdón. Judas tuvo conciencia de que había pecado, pero no intentó siquiera fomentar en su alma sentimientos de confianza en la piedad divina, y por eso se hizo indigno de misericordia. El octavo, el de la circuncisión, equivaldría a la satisfacción mediante la cual el hombre se libera espiritualmente de todas sus culpas y hasta de los reatos de pena. Aún cabe esta otra interpretación: que los 2 días primeros representen el dolor del pecador por la perpetración de sus pecados y el deseo de enmendarse. Los 2 siguientes, el reconocimiento y confesión del mal hecho y del bien omitido. Y los 4 restantes, la oración, la efusión de lágrimas, la mortificación corporal y la práctica de la limosna. Finalmente, podemos tomar esos 8 días como representativos de 8 procedimientos muy adecuados para circuncidarnos espiritualmente, es decir, para eliminar los riesgos de pecar. Los 8 procedimientos son tan eficaces que cualquiera de ellos, por sí solo, podría producir en nosotros la abstención de todo género de pecados. De los 8, San Bernardo enumera 7 en el siguiente pasaje: 7 circunstancias se dan en el pecado, capaces de impresionar la sensibilidad del hombre de tal manera que si escapara en ellas jamás pecaría. Tales circunstancias son la vil materia pecaminosa, la torpeza del acto, su lamentable resultado, la zozobra del ánimo, la tristeza que sentirá el pecador
a la hora de su muerte, la miseria de que se verá llena el alma en el momento de separarse de su cuerpo, y la condenación eterna en que incurrirá. A estas 7 circunstancias señaladas por San Bernardo podemos añadir una octava: la consideración de la gloria inefable. Cuarta. La cuarta de las razones es de carácter alegórico o espiritual. Desde este punto de vista, podemos interpretar esos 8 días de la siguiente manera. Los 5 primeros representarían los 5 libros de Moisés en que se contiene la ley. Los 2 que inmediatamente siguen significarían los de los profetas y los salmos, y el cuarto, los evangelios. Si relacionamos con estos 8 días los mencionados libros bíblicos, advertiremos que la doctrina que en estos se contiene produjo en los hombres que la practicaron una circuncisión moral, es decir, una eliminación tan perfecta de culpas y penas como la que produce el Evangelio en quien ajusta a sus enseñanzas el temor de su vida. Los resultados de esta mística circuncisión, o sea, la eliminación de toda culpa y de todo reato de pena, son para la criatura humana, mientras camina por la existencia temporal, que es tiempo de peregrinación y de esperanza, potencialmente definitivos. Pero serán definitivos real y absolutamente desde el momento en que entre en la eternidad. Las posibles razones por las que Dios impuso preceptivamente a los judíos la práctica de la circuncisión las encontramos reflejadas en los 6 sentidos que este rito tuvo, sumariamente expuestos en estos versos: cauterio, signo, mérito, medicina, ejemplo, figura. Todo eso fue antiguamente la circuncisión dura. Según una antigua tradición, el trocito de carne que eliminaron del cuerpo del Señor cuando lo circuncidaron, siglos después, fue llevado por un ángel a Carlomagno, quien, al hacerse cargo de él, primeramente lo colocó con suma reverencia en la iglesia de Santa María de Aquisgrán y posteriormente lo trasladó a Charroux. Esta insigne reliquia, andando el tiempo, fue a parar a la iglesia Sancta Sanctorum de Roma, en la que actualmente se encuentra, si es verdad lo que dice este pareado escrito en ella: circuncisa caro Christi sandalia clara, atquem vilicti viget hic precisio clara. La carne circuncidada de Cristo, sus venerables sandalias y su cordón umbilical se conservan en este templo como reliquias muy estimadas. Debido a esta circunstancia, el día de la circuncisión del Señor se hace estación en esta iglesia. Si fuese cierto lo que esa inscripción dice, estaríamos ante un hecho admirable, porque, a nuestro juicio, cuando Cristo resucitó, el trocito de carne que eliminaron de él al circuncidarle debió reintegrarse al lugar que le correspondía en su glorioso cuerpo, puesto que formaba parte de su naturaleza humana. No obstante, en cuanto a esto, algunos opinan que en la resurrección de los cuerpos resucitará solo lo que esencialmente pertenece a la naturaleza humana, entendiendo por tal, es decir, por naturaleza humana, la transmitida por Adán. Quiero hacer notar que antiguamente, en esta fecha, los gentiles y paganos se entregaban a multitud de prácticas supersticiosas, a las que se sumaban no pocos cristianos, a pesar del empeño que los santos pusieron en apartarlos de ellas. San Agustín trata de este asunto en varios de sus sermones, y en alguno, concretamente, refiere que en este día se celebraban diversos actos de culto en honor a Jano,
a quien muchos pueblos tenían por Dios, y al que representaban con dos caras, una situada en la parte anterior de la cabeza, con la que miraba al año nuevo, que en esta fecha comenzaba, y otra en la posterior, con la que veía el que había terminado. También refiere, entre otras cosas, estas, que tal día como hoy, las gentes se disfrazaban con pieles de animales y cabezas de bestias, adoptando formas monstruosas, para indicar que eran capaces no sólo de presentar ante los demás aspecto de fieras, sino de comportarse como ellas. Algunos hombres, escribe este santo doctor, se vestían de mujeres, sin avergonzarse de envolver sus brazos, acostumbrados a manejar la espada, con telas delicadas de las túnicas femeniles. Otros se atenían tan escrupulosamente a los agüeros, que si alguien les pedía un poco de fuego de su casa o cualquier favor, no se lo concedían. En esta fecha, las personas cambiaban entre sí regalos y aguinaldos diabólicos. Muchos, durante la Nochevieja, preparaban en sus viviendas mesas abarrotadas de manjares, creyendo supersticiosamente que con eso aseguraban abundancia de víveres para todo el año entrante. Tras exponer estas prácticas paganas, San Agustín añade: es de temer que el nombre de cristiano no signifique nada en quienes se asocian a estas vituperables costumbres, porque quien lleva su condescendencia hasta participar en semejantes necedades, es prácticamente imposible que no participe también en los pecados que suelen acompañarlas. Por eso, hermanos, no os limitéis a manteneros alejados de estas prácticas pecaminosas y reprobables usos. Procurad también reprender, corregir y castigar a los cristianos que toman parte en tales cosas. Hasta aquí, San Agustín.